Atención, noticia de último momento que trae el señor Mariano Yese. Garfunkel condenado por presuntamente haber... presuntamente no, Claro, pues ya está condenado, así que ya le podemos sacar el presuntamente. Por haber vendido en el exterior obras de arte de manera ilegal, violentando una medida de la justicia. Información exclusiva. Estamos hablando, por supuesto, del empresario Matías Garfunkel, que está, te diría, autoexiliado en el exterior, expareja de Victoria Banucci, que tiene una historia detrás muy curiosa que lo llevó a una condena. Exactamente, es esta condena que tenemos aquí, ¿no? Del Tribunal en lo Criminal y Correccional número 4 de la capital federal. En estas 19 fojas está la historia que empieza a escribirse en 2010. Entre 2009 y 2010 con este enigmático empresario de los medios. Matías, ¿no? Garfunkel. Exactamente, Matías Garfunkel, casado en su momento con Victoria Banucci, una de las vedettes del momento, ¿se acuerdan ustedes? Obvio. Que decidió volver a la Argentina entre el año 2009 y 2010. ¿Y qué necesitaba para desarrollar sus negocios y su estadía en Argentina? Un abogado. Entonces comenzó la búsqueda de un abogado. Sí. Ahí apareció el doctor Berra. Adolfo Berra. Adolfo Berra, le recomendaron a este empresario próspero, de renombre, y el primer trámite que le hace Berra es inscribirle un avión Beechcraft que había comprado Garfunkel para manejarse por sus negocios. Era un empresario que tenía mucho dinero, se compra un avión. Exactamente, se compra un avión. Al poco tiempo, este empresario le pide a Berra que le consiga una casa en Belgrano. Una casa valuada aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares. Sí. Berra accede, se la consigue. Poco tiempo después, cuando ya empieza la debacle de Garfunkel, que hemos conocido acá en los medios, debacle personal y demás, le viene a Berra y le dice: quiero que me hagas el divorcio con mi mujer. No con Banucci, con la anterior mujer. Exactamente. Ujú. ¿Qué pasó? Le comienza a tramitar el divorcio, pero antes le dice: mire, Garfunkel, tenemos que firmar un convenio de honorarios, que es lo que habitualmente hace un abogado con un cliente, firmar un convenio de honorarios. Lógico, ¿cuánto va a cobrar el abogado? ¿Qué pasó con Garfunkel? Se ofendió. Y Se porque a esa gente no le gusta pagar. Claro, dice, yo soy un empresario realmente muy solvente. Nosotros que somos pobres sí pagamos, por Claro. eso somos pobres. Los que son Exacto. son millonarios porque no pagan esas Claro, cosas. exactamente. Dice, cuando vos termines el divorcio, yo te voy a pagar 3 millones de dólares. Claro, imagínate. Pero no lo firmó. No lo firmó. El doctor Berra va al estudio jurídico, consulta con sus colegas, le dice: miren, ¿qué hacemos? O le creemos, nos jugamos, o tenemos que firmar un convenio honorario. Le creemos, no jugamos. Y ahí es como Garfunkel se divorcia y nunca le paga a Berra nada. Bien. No le paga nada. ¿Cómo llegamos a las obras de arte? ¿Cómo llegamos Vamos a las obras de arte? Bueno, en ese momento se traba un embargo, el doctor Berra va a la justicia, pide una regulación de honorarios, el juez regula 1.5 del patrimonio que producto de la separación, eran aproximadamente unos 3 millones de dólares, 3-4 millones, le embargan todas las obras de arte a Garfunkel, y Garfunkel, en lugar de alguna manera disponer de las obras de arte para que realmente cobre Berra, comienza una serie de subastas internacionales. A ver, vamos despacito a esta parte porque esto es lo interesante. Y empieza a cometer Esperá. delitos. Ahí vamos con esta parte. Garfunkel es un coleccionista de arte. De hecho, lo ha contado Franco, tiene, entre otras cosas, el manuscrito original de la Aleph de Borges. Exactamente. Ni más ni menos tiene eso. Y además, Victoria Banucci tenía, no sé si lo tenía en su cuello o se lo había regalado. Lo usó varias veces. Lo Sí, usó. Sí. Contalo, Franco. El broche de Evita, lo conocemos como broche de Evita, su nombre técnico es Sol de Mayo, efectivamente es un broche de la bandera argentina considerado obra de arte que Evita usó, por ejemplo, entre otros momentos, en 1949, bien digo, cuando quedó asentada la Constitución del peronismo. Ni más ni menos. Es un diseño de Van Cleef & Arpels. Luego, muchos años después, ese prendedor o broche, como prefieran, fue a parar a una primera subasta de la que intentó participar porque intentó comprarlo en ese momento Susana Jiménez, Sí. que llegó Mirá. a ofrecer casi... Ahí está, ese es el emprendedor. Susana en ese momento, estamos hablando de la década del 90, llegó a ofrecer casi $1 millón y no fue suficiente, no accedió a este broche, que sí, muchos años después, ustedes saben que la vida
de estos objetos es muy cambiante, ¿no? En un momento determinado de la historia cotizan altísimo, luego su cotización baja. Depende de un mercado, digamos, muy inestable, como es el mercado de las subastas de bienes de lujo. Un precio fijo, perdón. Que no tiene. Déjame completar. Termina en Banucci por $500.000. $500.000. Sí. O sea, Garfunkel es un coleccionista de arte. Exacto. Y cuando la justicia dice, usted le tiene que pagar al abogado los honorarios, Garfunkel empieza a desprenderse, a vender todas las propiedades que tiene. Embargados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la justicia? Dice, bueno, le vamos a embargar 4 obras de arte, que son esas que veíamos recién. Exacto. Y usted es el depositario judicial de esas 4 obras de arte. Es decir, usted es el encargado de guardar esas obras de arte porque posiblemente en un futuro con eso tiene que pagarlo. Claro. ¿Qué hizo Garfunkel? Las sacó por izquierda del país y las vendió en una de las casas, o las subastó, mejor dicho, en una de las casas de subasta más importantes del mundo en Nueva York. Claro. En realidad lo que hizo fue contrabandear esas obras de arte. Exacto. El tema es que la causa de contrabando prescribió. No, en realidad, quedó la de peculado. En realidad, la justicia penal económica investigó el contrabando agravado, pero Garfunkel se acogió al blanqueo de Macri. Bueno, se acogió al blanqueo de Macri y de esta manera zafa del contrabando agravado, pero no del peculado. Vamos a saludar a Roberto Rachin, que es el abogado denunciante justamente de Garfunkel. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Martín, buenas tardes Mariano y a todos ahí en el programa. Es un gusto estar con ustedes. La pregunta es, ¿está condenado? Entiendo que a 2 años, un poquito más de 2 años. ¿Cuál es la reprimenda que le cabe a Garfunkel? Porque no está en el país, lo van a traer al país, lo van a ir a buscar. ¿Cuál es la situación de la hora? ¿Qué saben ustedes con respecto a eso? A ver, Martín, ese es el problema y yo te diría que esta condena para nosotros como querella en representación del doctor Berra nos genera un sabor agridulce. Dulce porque se logró una condena que fue el mismo Garfunkel quien no quiso ir a juicio y pactó un abreviado con el fiscal. O sea, dijo, sí soy culpable. Sí, y agrio porque no se recupera ni las obras de arte, ni el dinero, y es por eso que esta querella apeló, y eso para nosotros no está firme, porque ahora vamos a interponer un recurso de inaplicabilidad de la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que queremos que se imponga es el decomiso de los bienes, es decir, de los cuadros o del producido de la venta de los cuadros. Ahora, ¿dónde está Garfunkel hoy? ¿Saben ustedes? Garfunkel hoy está en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Él fijó un domicilio, que es una de las condiciones que se establece en la sentencia, que se mantenga ese domicilio. Esta condena a 2 años se la llama en suspenso porque no se ejecuta siempre y cuando se cumplan las condiciones, que acá las condiciones fueron mínimas, y la persona no cometa un nuevo delito. Doctor, le pregunto esto. A ver, obviamente esto es mi ingenuidad, porque no sé si puede influir, pero Garfunkel está diagnosticado por bipolaridad extrema y trastornos de personalidad. Esto lo contó él y lo confirmó Victoria Banucci también el año pasado cuando sufrió en ese episodio, Martín, ¿te acordás? De violencia en la casa, frente a los hijos y demás. ¿Esto puede influir en esta situación si presentan un informe y algo médico, no sé, un escrito médico? No debería influir porque él actualmente está en su casa cumpliendo la condena. Entonces, aunque tenga un diagnóstico de esta enfermedad, puede tratarse adecuadamente en su casa. Y con respecto al delito, tampoco pudo influir porque Garfunkel pudo comprender la criminalidad del hecho que cometió. Ahora, Garfunkel es, Franco, uno de los personajes, yo te digo, más misteriosos y hasta oscuros y excéntricos. Sí, tiene todas esas características, ¿no? Por las personas con las que se relacionó, por los negocios, por cómo era su vida, ¿no? Avenida Alvear, voy a contar un detalle porque estaba ahí. Avenida Alvear le abre a Victoria Banucci un local. ¿Te acordás de ropa de lencería? No era erótica, era lencería. De lencería, sí. Era lencería. Pero había bueno, era hot, pero bueno. Sí, de lencería. Con estampas y demás. Había una inauguración en un lugar muy chiquito. Imagínate, Banucci era una reina, tenía como un sillón. Yo me acuerdo un sillón rojo,
que ella se Con sentaba... eso de respaldo alto. Sí, de respaldo alto. De hecho, ella pedía para ir a los programas de televisión esos sillones. Un día Marcelo Tinelli la convoca para un bailando y ella que tiene un sillón aparte, Perdón, rojo. cuando fue parte del debate de Bueno. Gran Hermano, pidió en este canal, hace 10 años, un poquito más ya, pidió que lo conducía Pamela, el debate, sí. pidió también su sillón especial. Un sillón especial. Bueno, Claro. en esa inauguración tiene ese sillón especial. Entra Graciela Alfano, que no estaba invitada. Entra Graciela Alfano. Porque vive ahí. Porque iba ahí por Alvear. Vivía. Ahora no O vive más vivía, ahí. bueno, vivía por Entra ahí. Graciela Alfano para chusmear, para ver algo por un local de ropa. Garfunkel hace un escándalo. Estaba toda la prensa, estábamos nosotros. Garfunkel hace un escándalo tremendo, la echa Alfano del lugar a los gritos. Estaba Banucci le intentaba calmar. Después Banucci también no quería que esté Alfano, bueno, cosas que habían pasado y demás. Pero vos veías yo obviamente no soy quien para diagnosticar a alguien, pero el grado de locura y de Claro. exaltación que tenía esta persona frente a todo el mundo, porque como es millonario y nadie le decía nada y estaban los de seguridad que le decían todo que sí. Bueno, produjo Pero un el libro, comportamiento pagó de- un libro de fotografías en su momento de Victoria Banucci, tengo un ejemplar, Ay, no sí. me pregunten por qué, pero tengo un ejemplar, y para la presentación de ese libro, para que tengamos magnitud del tipo Sí. de personaje del que estamos hablando, Martín, cerró el Malva. Cerró el Tomó Malva. todo el museo, que por supuesto es algo que si tenés mucho dinero queda a consideración de la empresa cedértelo o no. Cerró el Malva y el Malva íntegro, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, quedó cerrado un día, casi un día, entiendo, fue hace mucho tiempo esto, por la presentación del libro de Banucci. Ahora, en la colección de la que estamos hablando, porque no solamente Banucci y Garfunkel tenían el manuscrito de la Aleph de Borges, sino que también estamos hablando de obras de arte importantísimas. Quiero aprovechar al doctor en este sentido. Modigliani, Klimt, No. obras de Prilidiano Pueyrredón. Es decir, es Bugatti. exacto, es un tipo de colección de altísimo vuelo. Para que la gente sepa, estamos hablando, Roberto, claro. de obras que algunas están valuadas en $1 millón, por ejemplo. Claro, más. exacto. Totalmente. Por ejemplo, entre estas tres obras superaban el $1 millón cómodamente. Mirá, Claro, o sea, estamos hablando de mucho dinero. estamos hablando de una colección, pero importantísima, además a nivel patrimonial. Por eso la pregunta que quiero hacerle, doctor, es: ¿dónde están esas obras en este momento? Bueno, eso es lo que no se sabe. No se sabe. A ver, Porque la 12 subastaron. subastaron por Christie, por Claro. la casa Christie en el Sí. año 2013, y la tercera desapareció y nunca se supo por dónde se tenía que subastar. Ese es lo que la querella pide y dice, bueno, queremos que se restituyan las obras o se restituya el dinero que se recibió por las obras, porque si no sería como decir que una persona roba un banco, roba $1 millón, acuerda 2 años en suspenso y no devuelve el $1 millón. Claro. Quizás hasta le convenía los 2 años en suspenso y quedarse con el dinero y con las obras de arte. Y esta es una curiosidad personal. ¿Usted sabe dónde está el manuscrito de la Aleph de Borges en este momento? ¿Dónde? No sé. No, pero no, eso quiero no te lo saber conozco. dónde está, porque, perdón, pensé que sabía. debería pertenecer al Estado argentino, pero esa es otra discusión. ¿Dónde está? No, eso no tengo conocimiento. No. Yo lo que sé es que el doctor Berra civilmente efectuó embargos sobre los bienes que pudo detectar de Garfunkel en la Argentina, que actualmente no son muchos porque él ya no se encuentra, no tiene la residencia acá en el país. No, pregunto esto, ¿sabes por qué, Franco? Porque digo, él demostró el año pasado, cuando empezó a hablar públicamente, después de la denuncia de Banucci y demás, ya separados, tienen 2 hijos y demás, decía que él no tenía medios. No, perdón, Tenía él llegó a dinero. Tenía vivir- medios para vivió en pagarle la a calle. Banucci. Tuvo unos cuantos, estuvo el año pasado, no, el anteaño, en 2024, cuando ocurrió este episodio denunciado por Banucci de violencia de género. Él estuvo unos cuantos días en situación de calle. Sí, por eso viviendo digo, en Estados auto. Unidos, exactamente, hasta que ella, en un gesto que él consideró humano, lo incorpora de vuelta a su Y él le pide hogar, perdón, ¿no? él escribe una Claro. carta vía X Exactamente. y le pide perdón a Banucci, diciendo que era la mujer de su vida y demás. Ujú. Pero por eso pregunto, me llama la atención que después del episodio este de violencia duerma en la calle teniendo obras de arte que superan el $1 millón. Claro, Este tipo de evidentemente obras de esa arte, plata, doctor. dale, preguntá, Claro, pero evidentemente esa doctor. plata se la fumó. Y claro, ¿O no? doctor, si no me equivoco, esta condena, más allá de ser una condena en suspenso y a perpetuidad no puede ser depositario de ningún bien, ojo porque con las conductas que tiene este hombre, una causa penal más y va preso. ¿O miento? Totalmente, Mariano. Incluso nosotros hicimos otra denuncia que no la quiero dar a publicidad ahora por una cuestión de preservar las pruebas, también contra Garfunkel relacionada
con la periferia de esta causa. ¿Y con qué? ¿No podemos por lo menos conocer bajo qué delito es la denuncia? Diríamos, es una especie de búsqueda de bienes Ajá. y de documento que se fraguó para, diríamos, hablamos de una estafa procesal, es decir, que se mostraron documentos. Claro. Cuando uno fraguó un documento para, de alguna manera, engañar al juez. Quiero decirte que a Berra no le pagó prácticamente nada. Claro. Berra lo acompañó, le constituyó sociedades. El abogado. Sí, le constituyó sociedades. Lo acompañó a Italia por un traspaso de acciones de Telecom. Nunca le pagó nada. ¿Y cuál es la situación ahora de Banucci? Porque ellos tienen hijos en común. Tiene dos hijos en común. Y es tenista, Banucci. Ella es tenista hace muchísimo tiempo, claro. previo a Garfunkel. De hecho, Banucci cuando entra al medio, ella cuenta que practicaba tenis y demás, y que lo hace también por su hermano y todo. De hecho, no sé si tuvo un romance, ahora fue hace tanto tiempo con un tenista. Pero Banucci ahora vive en Estados Unidos, tiene un local de comida vegana. San Diego. En San Diego, tiene un local de comida vegana. En San Diego no fue también donde se produjo la disputa esa que hablaba recién. Claro. Ahí fue, en la casa de Banucci. La violencia de él hacia ella. Sí, que le encerró. Banucci estuvo presa. Pero volvió a la Argentina no hace mucho y en algún momento incluso se la vinculó con Javier Milei, ¿eh? Se la estuvo vinculando como... Mira. Después quedó desmentido. Pero en un primer momento de la presidencia de Milei se la vinculó. Ella lo desmintió, pero se la vinculó fuertemente con Milei. Y la llamaron para Masterchef también. Y no aceptó. Y no aceptó. A ver, ella supuestamente tiene su vida armada allá en San Diego. Doctor, con respecto puntualmente a Garfunkel y estas causas que él tiene pendiente, ¿cuál es y hablando de esta puntualmente, cuál es la pena que ustedes creen que debería tener Garfunkel? A ver, nosotros entendemos que tendría que haber tenido una pena de cumplimiento efectivo. ¿Por qué? O sea, que lo metan preso. Sí, porque él pactó el mínimo con el Ministerio Público Fiscal, pero nosotros entendemos que en esta causa hubo agravantes que en el momento de considerar la pena se deberían haber considerados. Por ejemplo, que la causa se inicia en el año 2013 y en el año 2014 recién desaparece la última obra de arte, que es la que se ofrece a la venta. Es decir, un año después de que vos estás siendo sometido al proceso, es que intentás vender la última obra de arte. Sí, entonces, nosotros ¿qué vemos? Que acá hay una persona que no respetó a la justicia. Bueno, el límite que acá se le impuso es la ley, solo respetó en la condena, y entendemos que la condena debería haber sido de cumplimiento efectivo. Roberto, sí. Vamos a estar siguiendo este tema, ahora no tengo más tiempo, pero vamos a seguir este tema de cerca, por supuesto, a ver si efectivamente esa apelación que ustedes plantean se lleva adelante o por lo menos se concreta. Gracias, Roberto, abrazo grande. No, gracias.